Muy buenas, bienvenidos a Tech Dance. Hoy vamos a conocer a Román Romero, el entrenador del Club de Baile Deportivo de Narón, y os dejo con la entrevista. Hola, buenas tardes. Estamos hoy con Román Romero, que es director del Club de Baile Deportivo Narón, es entrenador de bailes latinos, bailes estándar y danza coreográfica. Y bueno, hoy vamos a conocer un poco más a Román, igual que hicimos con los últimos entrenadores gallegos, porque todos tenemos nuestra historia y nadie la conoce, salvo los más allegados. Entonces, bueno, eso. Buenos días, Román. Buenas tardes, más bien. Buenas tardes, Graciela. Primero, darte las gracias por contar conmigo para esta entrevista y encantado de colaborar en lo que podamos. Sí, todo lo que sea promocionar el baile es bueno al final para todos. Bueno, para todos, justamente. Exacto. A ver, Román, ¿cuándo empezaste a bailar? Porque yo sí que te conozco más, pero en general, pues los jóvenes sobre todo no. ¿Cuándo empezaste a bailar? ¿Con cuántos años? ¿Cómo fue? Bueno, pues a ver, en este caso mi carrera de baile siempre fue junto con Sandra. Los dos desde muy pequeñitos venimos del folclore. Sandra sí que desde muy pequeña bailó en baile tradicional. Yo cuando era pequeño empecé con la parte musical y unos años más adelante sí que me incorporé también a la parte de baile tradicional. Y bueno, y ahí este fue nuestros inicios con el mundo del baile, en este caso con la parte tradicional. Después, cuando yo creo que teníamos sobre 17, 18 años, ahí empezamos ya a bailar baile social, que era lo que en aquel momento había en Narón. Y había una chica que se llama María, que empezó con las clases de social aquí en el ayuntamiento. Y bueno, pues por probar, iniciamos ahí nuestros primeros pasitos en las clases de social. Y a partir de ahí, después del primer año, pues me acuerdo perfectamente que viniera otra chica, bueno, a seguir dándonos clase y se organizaban las primeras competiciones en Galicia y fuimos a ver una primera competición y para nosotros aquella se nos abrió un nuevo mundo, sobre todo porque nosotros cuando empezamos a bailar aquí estaban vuestras clases por iniciación, intermedio y ya los que más sabían. Y nosotros, por la facilidad que teníamos, pues rápido nos cambiaron al grupo de perfeccionamiento que aquello era. Entonces, cuando no ves otra cosa, aquel grupo dices, yo soy la caña de España, porque estoy en el grupo de perfeccionamiento, ¿sabes? Aquello era el no va más. Hasta que de repente llegamos a una competición y dijimos, ostras, pero esto no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Y la verdad que ahí nos encantó y dijimos, venga, vamos a meternos en esto de la competición a ver qué es. Nada, ese fue el principio y la verdad que no sé qué tiene este mundo, pero hace que enganche. Exacto, o sea, si tú ya estabas en el mundo del baile regional o de música de muchos más años, ¿qué te hizo engancharte a esto tanto como te has enganchado? Que todos lo sabemos. Bueno, no sé, al final, que por otro lado, tuvimos aquellos inicios, no los dejamos, evidentemente sí que dejamos de bailar. Yo de tocar no, porque aún una parte de mi trabajo también aún sigue siendo la parte de formación de música tradicional. Y bueno, pues no sé, de alguna forma empiezas y esto, no sé, tiene algo que al final hace que te enganche, que quieras dedicarle mucho tiempo, que quieras dedicarle mucho dinero, porque al final cuanto más avanzas también la cantidad de inversión económica es mayor. Y al final, no sé, está claro que tiene que ser una combinación de lo que uno siente por dentro por cuando conoce algo y el propio mundo en sí, que la verdad que no sé, te coge y hace que quieras seguir en él y nada, y así fue. Siempre encuentro un perfil como de personas muy curiosas, con muchas ganas de aprender, que son las que más se enganchan. Porque sí que es verdad que el baile tiene siempre como ese y, como que nunca se acaba. No te dicen hasta aquí y se acabó. Como cuando haces una carrera, hasta aquí y se acabó la carrera. No, aún hay más, aún hay más. Igual es... Bueno, al final sí que es cierto que nuestra propia personalidad, me refiero,
yo en general me refiero, soy una persona que nunca me pongo límites y todos los días intentas evolucionar en todo lo que haces. Entonces, al final, bueno, pues el baile es creo que es como también como cualquier otra profesión o cualquier otra actividad que desarrollas, que al final, pues lo que quieres es más, quieres aprender más, quieres intentar saber hasta el último detalle de lo que estás haciendo, aunque siempre es imposible porque el mundo no para de girar y el baile no deja en ningún momento se para. Entonces, bueno, todos los días tienes que estar aprendiendo. Y después decías que fuiste a ver aquella competición, os enganchasteis al mundo de la competición y empezasteis. ¿Qué recuerdas de aquellas primeras competiciones? No sé, anécdotas. ¿O dónde fue Bueno, pues tu a ver, primera competición? sí, a ver, aquella en Galicia, bueno, las primeras competiciones a las que participamos en Galicia, evidentemente no eran ni competiciones oficiales, que eran de categorías H, G, Fs y un poco te apuntaban o te decía tu profesor, tu entrenador, apúntate en esta categoría que más o menos Ahí vas. vales para ahí. Después cuando ya empezaron a ver las primeras competiciones oficiales, pues ahí sí que, bueno, es un poco diferente a lo que es ahora, sobre todo porque todo el mundo bailaba de aquella, aquí por lo menos en Galicia no había las categorías más altas, entonces claro, bailabas en la E y en la D, lo que es ahora la segunda y la primera territorial, y la verdad que no sé, era una forma diferente de competir porque de repente te encontrabas con octavos de final en la categoría E, todo el mundo ahí a bailar y la verdad que, bueno, era no sé, era una experiencia distinta, la verdad. La Se verdad, disfrutaba si mucho pasaba y rondas, sí, si pasabas rondas es que eras bueno. Tengo que ser muy sí, bueno. sí, pero quien llegaba a la final o sea, se lo merecía, ¿sabes? Porque después de bailar tanta ronda y tanta tal, pero bueno, la verdad que eran competiciones que se vivían de una forma diferente. La verdad que disfrutabas mucho las competiciones, no sé. Eran otros principios diferentes. Después, bueno, pues ya vas evolucionando y ya la cosa va cambiando. Pero la verdad que creo en general de que todos los que vivimos aquella época de aquello, sí tenemos un buen recuerdo de cómo eran las competiciones de aquella, con ese volumen de gente y no había mucho nivel, evidentemente estábamos empezando, como todos los principios tiene esto, pero la verdad que disfrutábamos mucho de cada competición y cada momento que se vivía en el baile. Y bueno, allí empezó tu carrera deportiva a nivel pues, competidor. Sí. ¿Cómo evolucionó? ¿Cuándo decidiste que se acababa? ¿Cómo fueron esas decisiones? Bueno, a ver, una cosa que siempre estuvimos condicionados y evidentemente, refiero, a ver, no es lo mismo lo que les pasa ahora, nosotros tenemos alumnos que esto no lo viven, pero claro, que esto mismo que voy a explicar, hay seniors que se ríen de lo que yo digo, ¿no? Pero claro, nosotros para tener una carrera deportiva, claro, empezamos ya siendo adultos, ¿sabes? Teníamos 17, 18, 19 años. Entonces, bueno, evidentemente eso condiciona también tu carrera, ¿no? Es decir, no es lo mismo con 14 años ya estar en la máxima categoría y no con 17 que estás empezando a bailar social y después empezar. Pero bueno, la verdad que sí que es cierto que, dadas las circunstancias, no nos quejamos de la evolución que tuvimos para nada. De aquella el sistema de promoción era un poco distinto, pero bueno, que dentro de nuestra carrera primera en amateur, me acuerdo que bueno, estuvimos un primer año primero compitiendo, estábamos empezando. Al año siguiente empezó a ir todo bastante mejor y nada, me acuerdo que en 5 o 6 competiciones promocionábamos a la categoría D, en 5 o 6 competiciones también promocionábamos a la categoría C. La categoría C de aquella era ya con programa libre, entonces ahí tardamos un poco más en salir, pero también en 5 o 6 competiciones, que era casi el mínimo que había falta, promocionamos y ahí sí que llegó nuestro primer batacazo, pero en condiciones, cuando llegamos a la categoría B, porque veníamos con una trayectoria tan buena, era todo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Llegamos a la B y esto es algo que tiene que aprender también la gente, que a veces no es una cuestión ni de tiempo, ni de cuánto quiero gastar, ni cuánto... No, me refiero, hay una parte que los deportistas tienen que entender, que el tiempo es un condicionante también. Y muchas veces para poder desarrollar
nuestro baile al máximo también necesitamos tiempo, mucha repetición y mucho tal. Entonces, nosotros nos fue bien porque tendríamos unas cualidades hasta de aquella que nos sirvieron para llegar a la B, pero cuando llegamos a la B nos echamos un año que no hicimos absolutamente nada. Entrenábamos mucho, y la esperanza no la perdíamos, pero me acuerdo aquella temporada en la categoría B que nada, fue un desastre a nivel de resultados. Evidentemente te sirve porque ese año no dejaste de trabajar en ningún momento y trabajamos hasta que los resultados empezaron a llegar y llegamos a la máxima categoría. Tanto en estándar como en latinos. Sí que es cierto que nos caracterizamos más por nuestra carrera más en la parte de latinos que en estándar, pero bueno, al final conseguimos llegar a la máxima categoría en las dos cosas. Ahí, bueno, pues cuando llegas, aunque sí que fuimos rápidos, evidentemente ya tienes una edad en la que bueno, pues no eres del todo, aunque lo intentas ser competitivo al 100% con otra gente que con 14 ya estaban en la máxima categoría. Pero bueno, que disfrutamos mucho esa época y la verdad que conseguimos, cuando casi estábamos a punto antes de cambiarnos a profesional, había ya el ranking adulto 2. En adulto 2 sí que ya nos colocamos no había campeonato de España, pero sí que estuvimos en las posiciones más altas del ranking. Y después llegó un momento que también al combinar paralelamente la parte de deportista y de entrenador, que de aquella ya teníamos la escuela, ya era una escuela ya grande y con muchos deportistas, pues ahí tomamos la decisión de cambiarnos a profesional. Y fue también una etapa súper bonita, que disfrutamos mucho. Fue la parte que más internacionalmente también más viajamos. Tuvimos la oportunidad por uno de los resultados del Campeonato de España Profesional de poder ir a un Campeonato de Europa, que también lo disfrutamos muchísimo. Sobre todo poder competir con lo que para nosotros también eran nuestros referentes en aquel momento, que eran nuestros ídolos y tuvimos la oportunidad de competir al lado de ellos. Y para eso también para nosotros fue una experiencia súper bonita, disfrutamos mucho. Y hasta que llegó el día de decir, bueno, pues hasta aquí. Sí que por una parte creo que lo recordamos por lo menos de una forma bonita, sí. Pero al final para un deportista el llegar a tomar esa decisión es dura. Entonces, bueno, lo teníamos claro, estaba pensado, decidimos estar en profesional 2 o 3 años. Finalmente dijimos hasta aquí y bueno, aunque es duro, que siempre en ese momento, la verdad que ese día, bueno, aprovechamos y dimos la noticia en un final de curso nuestro de la escuela, con toda la gente arropándonos y la verdad, y que fue un día muy bonito, muy especial y la verdad que lo recordamos de una forma muy bonita. A ver, sí que nos has explicado ya eso, pues toda tu parte de la carrera deportiva y de esos años todos, ¿cuál ha sido la competición que recuerdas con más cariño? Pues la verdad que no lo sé, porque yo creo que al final valoras aquella competición en la que estás en lo más alto y mejor fue más especial y tal, pero yo creo que en cada época hay las competiciones. Igual es una de la E, la que recuerdas sí, como con más cariño, ¿no? Evidentemente recuerdo de una forma muy especial los campeonatos de España profesional, que la verdad que uno de ellos especialmente, nuestro último campeonato fue, bueno, nos consideramos que bailáramos bien, que hicimos un buen resultado y tal. El Campeonato de Europa evidentemente es una oportunidad de poder bailar esa competición y la verdad que la disfrutamos mucho. Pero después hay recuerdos de estas competiciones que sabes, de cuando estás empezando, que también tienes buenos recuerdos, no sé. No te sabría decir alguna en particular, también hace muchos años. Pero sí, hay varias competiciones en las que me acuerdo una de ellas que no sé si coincidiera que con aquella competición subiéramos a la A de latinos y a la B de estándar, todo en la misma competición, que coincidiera. Entonces, bueno, no sé, eran competiciones más especiales que tienes aquel recuerdo de aquel subidón. Pero, aunque me considero joven, pero ya hace muchos años. Ya.
¿Qué me vas a contar? Y después, eso, vamos a hablar ahora de tu otra faceta, o sea, la de entrenador. ¿Cómo surgió empezar a dar clases de baile hasta que llegaste también hasta donde estás ahora? Pero bueno, ¿cómo fueron las primeras clases? ¿Cómo fue la oportunidad? Sí, bueno, pues a ver, aquí en un principio, bueno, salieron a través también de la empresa en la que trabajamos, que es TEDAGA, que todo el mundo lo conoce como, tiene la duda, o sea, como club es Club de Baile Deportivo Narón, pero la escuela y es donde trabajamos se llama TEDAGA. Pues bueno, TEDAGA es una empresa de servicios y entonces evidentemente surgió la oportunidad de en aquel momento pues empezar a dar clases a nivel de social por asociaciones o APAs de colegios y tal. Entonces, bueno, pues así empezamos, además empezamos los dos. En este caso empezó Sandra primero y poco a poco, bueno, pues fue creciendo la cosa y al final, pues bueno, una cosa nos lleva a la otra, otra cosa a la otra y la verdad que ¿Tú estabas ya eh, trabajando en otra cosa o estabas estudiando? sí, a ver, yo cuando empezamos justo la época de cuando justo empezamos a bailar coincide en el momento en el que yo acabo el instituto y empiezo en la universidad. Eh, a mitad de carrera yo empiezo a trabajar, pero empiezo a trabajar dando ya clases de música tradicional. Después al poco empiezo también con las clases de baile salón a nivel social y la verdad que fue muy bien porque también hubo un boom en Narón y la comarca y la verdad que empezó a ir muy bien hasta que al final, aunque llevábamos muchas asociaciones y APAs de colegios, centralizamos todo dentro de las escuelas municipales del ayuntamiento y ahí es donde ya bueno, pues se concentró todo un poco ahí, del social pasa a ver las primeras parejas de competición y todo. De hecho, coincide con esa época también en la que yo acabo la carrera y estuve unos meses preparando una oposición, pero no sé, es lo que decíamos al principio, al final esto te engancha de alguna forma y creo que estuve, no sé si fueron 3 o 4 meses preparando una oposición y dije, Y planto. ese momento de planto, aparte de, la pregunta es, ¿te llamaron loco? Primero a nivel familiar o algo, y la segunda es, ¿fue así de repente o tardaste en meditarlo o fue viendo una peli, fue leyendo un libro? A veces nunca se sabe No, muy yo creo que al empezar ya, me refiero, está claro que esto te llena de alguna forma. Entonces, como ya había empezado, solo que estábamos con, ¿sabes? Con muchas clases, muy poquitas clases y tal, llega un momento en el que, como también el volumen de clases aumenta, tienes que tomar una decisión. Dices, a ver, mi carrera tiene que ir por un lado o mi carrera tiene que ir por el otro. Eh, pero no sé, en aquel momento, no sé si es por la juventud o por lo que sea, me refiero, te dejas llevar más por el corazón que por otra cosa y vamos, la decisión era clara, vamos por aquí y reconozco que en ningún momento me arrepentí de esa decisión, en ningún momento. ¿Y te apoyaron? ¿La familia te apoyó en aquel momento también? ¿O... Sí, evidentemente te hacen pensar, dices, bueno, piensa, a ver cómo va a ser esto, tal, pero al final, aunque yo creo que hacen la buena función de como mínimo hacerte pensar. Exacto. Piensa, toma la decisión que tengas que tomar, pero piénsatelo bien y tal. Y al final, bueno, tomas la decisión y ellos te apoyan como siempre hicieron y la verdad que en eso muy agradecido. Te vuelvo a hacer la misma pregunta que antes como competidor. De tu carrera como entrenador, ¿cuáles son tus recuerdos más bonitos? Supongo que siempre van a ser aquellos resultados o aquellas... Pero bueno, eso. Bueno, no sé, a ver, como entrenador, la verdad que como digo yo, me refiero, pasas a un segundo plano y el protagonista real no deja de ser, eres el alumno, no eres tú como entrenador. Entonces, eso lo tienes que tener muy claro. Entonces, pasas a tener esos momentos de disfrutar, en los momentos en los que más ves disfrutar a tus alumnos. Entonces, esos momentos son los momentos especiales para ti. Entonces, hay muchos momentos, porque tenemos muchos alumnos y muchas competiciones especiales para ellos, que de alguna forma te sientes partícipe también de ese éxito y de esa competición especial para ellos. Entonces, bueno, pues
son muchos. Y quizás como colectivo sí que, bueno, por ser una competición diferente, cuando se organizaban los campeonatos de España de clubes, que también era una forma diferente de competir, porque al final esto es un deporte individual, en pareja, pero que es individual. Cada pareja es un equipo. Tiene objetivos, tiene su tal, y aquellas competiciones quizás era una competición en la que todo el club, toda la escuela estaba a una, y la verdad que eran competiciones que se vivían diferentes. Y hubo una de ellas que por circunstancias tuvimos la suerte de quedar segundos de España, y la verdad que muy contentos por aquel resultado. Exacto. Y eres juez. ¿Desde cuándo eres juez? Pues eso, ¿en qué punto estás ahora? ¿Estás dando fuera? ¿Cómo vives esto todo? Sí, a ver, pues también llegó un momento que cuando nos cambiamos a profesional, no recuerdo muy bien el momento, pero creo que fue cuando nos cambiamos a profesional o cuando justo acabamos o dejamos de competir, que sí que iniciamos nuestra carrera como juez. Entonces, bueno, hicimos los cursos, los exámenes correspondientes y tal, y empezamos a juzgar. De ahí, no me acuerdo si estuvimos 2 o 3 años juzgando como juez nacional, solicitamos la licencia internacional y nos la concedieron. Y de 2 años, creo que atrás, pues conseguí quitar la licencia WDSF, que era la que tenía pendiente, y la verdad que bueno, cada una de las etapas de los 3 niveles de jueces también se viven de una forma diferente, y reconozco que en esta última aún estoy esperando, Jesús, aún estoy, bueno, viviéndola, sí, aún estoy de novato, que llevo poco tiempo. Tuve la oportunidad y la experiencia ya de poder juzgar competiciones internacionales, no solo en España, sino fuera también, y la verdad que, bueno, que es un aprendizaje, como decíamos antes, con esto no dejas de aprender. Por eso creo que si te dedicas a esto, es decir, una de las cosas importantes para entender el conjunto o el global de lo que haces es, tienes que intentar pasar por todas y cada una de las partes, tanto en ese sentido como deportista, como entrenador, como juez, si puedes en todos los niveles que pueda haber, pero como organizador, como de una competición, como director, como DJ, prefiero, si puedes pasar y vivir la experiencia en cada uno de ellos, prefiero, tienes un conocimiento general de todo. Incluso, prefiero, que eso ya a nivel también particular, pues si de alguna forma se puede colaborar en este caso con la Federación Española o lo que tal, prefiero, al final es un aprendizaje, evidentemente es un aprendizaje para ti, pero también es también, no sé, vivir el baile desde todas las perspectivas que puedas tener. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, eso es verdad. Por lo menos te hace entender todos los perfiles, todas las opiniones, y en caso de desencuentro tienes más posibilidades de poder acercarte. Y de los 3 roles, ¿con cuál te quedas? ¿Sigues siendo competidor? ¿Crees que aún estás ahí? ¿O entrenador? ¿O prefieres ser juez? A ver, yo creo que tienes un momento. Me refiero, evidentemente, el momento de deportista eres deportista, y siempre digo, hay etapas en las que se van ligando una con otra. Eres deportista, pero sí que es cierto que cuando ya estás empezando, no sé qué es primero, pero cuando empiezas a combinar también la parte de entrenador, y hay un momento en el que estás ahí muy, muy montado, eres deportista aún, pero eres entrenador, entonces ahí sufres un conflicto de a qué le tienes que dar prioridad. Entonces también es el momento en el que dices, pues hasta aquí llegó mi época de deportista, y te quedas como entrenador. Yo creo que soy entrenador. Evidentemente hay una parte de juez que creo que es importante, que tenemos que vivir, tenemos que experimentar, tenemos que estar, y tengo que seguir haciéndola, pero principalmente ahora, a día de hoy evidentemente lo que te motiva es trabajar con la gente, estar con la gente, intentar transmitirle todo lo que puedas y ver cómo ellos van evolucionando. ¿Crees que el baile te ha hecho crecer personalmente? Ya en la vida, no en el baile solo. A ver, estoy convencido de que sí. Evidentemente mi vida está
me refiero, está ligada totalmente a la profesión a la que me dediqué y a la actividad que en un principio... Creo que hay una parte de nuestra personalidad que tenemos innata, que nos va en el ADN, supongo que heredaremos de nuestros padres, y hay otra parte que evidentemente vamos viviendo de las experiencias que vamos viviendo en la vida. Entonces, prefiero dentro de esas experiencias, tanto mi aprendizaje y tanto mi trayectoria en mi otra parte del trabajo, que es el mundo del tradicional, la parte de música y como la parte de baile, me refiero, evidentemente eso te va marcando como persona durante los años hasta que, bueno, cada uno es como es, parte también es de todas esas vivencias y todos esos aprendizajes que fuimos haciendo y viviendo con el baile, claro. ¿Y te ves viviendo del baile el resto de tu vida? Porque yo sé que ahora tienes otra profesión que combinas, que igual no todo el mundo lo sabe. Sí, bueno, a ver, hace bueno, creo que 5 años ya, sí, fue en la legislatura anterior. No sé cómo acabé, pero acabé, bueno, en la legislatura anterior entré como concejal en el Ayuntamiento de Narón, la legislatura anterior como concejal de deportes y esta última como concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana. Aún no sé muy bien cómo llegué aquí, pero estoy. Y sí, entonces estarás bien, claro. Evidentemente es una parte bueno, que es una parte más de mi vida en la que también estoy aprendiendo mucho, estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. Evidentemente tienes una representación pública por la gente que te escogió por estar ahí y evidentemente intentas hacer todo lo posible. Pero siempre no tengo dedicación exclusiva en esa parte y siempre quise de alguna forma mi trabajo mantenerlo y seguir igualmente trabajando. Creo que no me voy a retirar con la parte política y sí que me gustaría, pues el día de mañana, el mundo da muchas vueltas, pero sí poder acabar retirándome de lo que me dediqué toda la vida. Que sí, del baile reconozco que tengo dos partes, que es la parte de baile y la parte de música tradicional, que sigo muy ligado a ellos, evidentemente. Sí que hubo compañeros que igual sí que respondieron que no les gustaría retirarse con el baile, que no se veían así dentro de 20 años. Pero yo, por lo menos, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo me veo bailando, vamos, con el tacatá. Es que al final tienes que pensar una cosa, hay muchas, es lo que hablábamos antes, tú dentro del baile tienes muchas facetas y al final si piensas, bueno, con 65 años o 66, 67, que es la edad de jubilación, si me veo al mismo ritmo que ahora dando clases, pues a lo mejor te planteas, pero estar ligado al baile o estar detrás de una escuela, se puede estar de muchas formas. Entonces, bueno, evidentemente hay una parte en la que estás más activo y hay otra parte en la que... Al final lo bueno que tiene esto y una de las cosas también que nos sentimos más orgullosos es que dentro de nuestra escuela, evidentemente, el volumen de alumnos era alto y muchos crecieron, pero también dentro de ese volumen de gente que hay, pues también hay los que empiezan a interesarse también por su carrera dentro del baile, les empiezas a ayudar también a que se quiten sus titulaciones para poder ser profesor y entrenador. A ver, nosotros ahora contamos con un grupo ya de profesores grande dentro de la escuela y eso también, ¿sabes?, te llena de orgullo ver que viene gente detrás que el día de mañana, si tú te tienes que retirar o tienes que bajar el ritmo un poco, pues tener un volumen de profesores detrás que puedan seguir con tu trabajo perfectamente. ¿Y tienes así algún sueño, algún objetivo que quieres llevar a cabo con el baile? Puede ser un proyecto, puede ser, no sé, algo que nos cuentes aquí que igual después te copiamos la idea o no, pero no sé, alguna... No, la verdad que en ese sentido soy bastante abierto, no me guardo nada en particular. No sé, la verdad que tuve la suerte por ahora, la verdad que las cosas fueron surgiendo. Evidentemente, me siento afortunado en el sentido de que un paso lleva al otro, otro al otro, y la verdad que puedo decir que a nivel laboral no hubo reveses, me refiero, todo, la verdad que fluyó por ahora todo muy bien. Y las cosas pues fueron surgiendo, me refiero, a nivel
del baile, bueno, los proyectos que a nivel de escuela se fueron pensando, se van cumpliendo, se van haciendo. Ahora mismo, no sé, no hay nada especial, es seguir con el trabajo que la escuela está haciendo y en su momento para nosotros fue un proyecto especial que fue el hecho de poder hacer un campeonato de España en León. Veníamos de hacer ya competiciones durante muchos años en competiciones trofeo normal, empezamos a hacer también algún campeonato gallego y la verdad que aquel 2015 con el campeonato de España, bueno, no sé, pusimos mucha ilusión en aquel campeonato. Creo que en general creo que salió bien, la gente quedó contenta y la verdad que sobre todo la gente, perdón, la gente lo disfrutó mucho y la verdad que para nosotros tenemos muy buen recuerdo de aquella competición. Un reto cumplido. Pues yo creo que he llegado aquí ya, te he preguntado todo lo que tenía preparado y en estas entrevistas siempre termino hablando yo de vosotros. Muy bien, eso Y sí que es como, sorpresa. sí, ¿verdad? Eso además no te lo dije antes. Pues, a ver, yo lo que puedo decir de ti, además que te conozco, no sé si desde las primeras competiciones, pero pues, si no de las primeras, de las terceras, cuartas, porque compartimos profe también al principio. Sí, Y sí. yo siempre te recuerdo muy luchador, luchador y trabajador, porque además creo que te has creado a ti mismo y eso es lo mejor, es lo que te hace ser lo que eres hoy en día. Yo creo además que eres muy soñador. No sé, tú me dices que igual las cosas te fueron surgiendo, pues en cambio a mí me parece como que tienes visión, que tienes como sueños y después trabajas con esas otras dotes que tienes para cumplirlos y lograrlos. Eso creo que es importante y después me gusta también mucho de ti que buscas siempre la armonía y el consenso, no eres de ir por libre tomando decisiones, sobre todo hablo en la faceta de entrenador o de Sí, juez, sí, sí. sino que eres una persona buscando siempre como la paz un poquito y el consenso. Y después, sobre todas las cosas, creo que respetas muchísimo tu trabajo. Está claro, si no, no llegarías a donde llegaste, pero eso hace que cada día busques pues, aprendizajes nuevos o cómo estás trabajando de forma activa con la federación, porque continúas con tu aprendizaje. Yo creo que eso es como lo que más te define a ti, que continúas aprendiendo porque respetas muchísimo la profesión. No te has aburrido, no has llegado a ese punto de, ¡guau! Esto ya... Entonces, bueno, Por esto, ahora, yo creo que dice mucho de ti porque hace que seas una persona clave. Las personas que se quedan no, no suelen dar tanto de sí. Y bueno, eso, sobre todo que respetas muchísimo tu trabajo y te has construido a ti mismo y eso pues te hace que estés aquí, Román Romero. pues muchas gracias, te agradezco las palabras, por supuesto que sí. Es la verdad. La Yo. verdad que sí que es cierto que lo dijiste ahora hace un momento, que sí, que vivimos una carrera, bueno, al principio sobre todo paralela porque creo que eres más joven que nosotros, pero que sí que empezamos el baile casi a la par, empezamos juntos, hasta las primeras competiciones sí que nos encontrábamos y nos veíamos mucho y la verdad, incluso tengo un recuerdo de los cuatro en una competición que fuéramos a Barcelona. Sí, pero eso ya más adelante, sí, sí, sí. Sí, 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 en Ball Center, que fuéramos y coincidiéramos allí, que al final durmiéramos en el mismo hotel y todo. No, la verdad que... Es la La verdad vida. Es la vida que estamos aquí viviendo del baile. Yo por eso te decía antes, porque yo recuerdo de que me dijeron a mí, cuando dejé, en mi caso ya dejé la carrera por la mitad, por el baile, o a Juan, a mi marido y mi pareja de baile, pero nos decían, estáis locos, esto del baile es una moda. Dentro de 3 años nadie se va a acordar de esto del baile de salón. Estáis locos, era como un... yo al final tengo claro una cosa, me refiero, yo evidentemente recomiendo que cada uno escoja su camino y que evidentemente a veces, por eso digo, me puedo considerar afortunado porque de la decisión que tomé no tuve que volver atrás. A veces las circunstancias te hacen tener que volver atrás o tener que coger otro camino porque no puede ser. Pero también creo que hay una cosa que influye. Si al final todo lo que intentas hacer en la vida, todo, lo haces con pasión, lo haces con amor por lo que estás haciendo y por cariño en lo que estás haciendo, evidentemente te puede salir mal, pero la probabilidad de éxito evidentemente Lento mucho. aumenta mucho. Entonces, bueno, pero intento en todo lo que hago
dar el 100% y bueno, el día de mañana no sé si tendremos otra vez otra entrevista y estaré dedicándome a otra cosa, no lo sé, A ver. pero bueno, que por ahora no, en ese sentido soy afortunado Y no te has arrepentido de ninguna decisión, que es lo importante, exacto. Para nada. Bueno, pues nada, muchas gracias. Podemos despedirnos. Hasta otra entrevista y aquí... Muy bien. Me quiero despedir dándote otra vez las gracias. Gracias por las últimas palabras por la última valoración que hiciste de mí, te lo agradezco. Nada. Y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias. De acuerdo, Román. Pues venga, chao, chao. Saludos.